La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Y nosotros comenzamos la ruta más misteriosa y además con esta nueva temporada. Ya ha pasado el verano, ha pasado nuestra feria y es el momento de rescatar nuevamente estas historias tan interesantes que nos cuenta estos relatos. José Manuel García, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues un placer escucharte nuevamente. ¿Qué tal ha ido el verano, José? Pues la verdad es que ha estado lleno de investigaciones y de movimiento. Sí. Y bueno, cansado, porque te puedes imaginar que grabando también una serie en Andalucía, en la época en la que precisamente hemos tenido la ola de calor, y a mí me ha pillado de lleno, con lo cual esto sí te deja bastante fatigado. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿verdad? No le podemos hacer otra cosa. Pues empezamos una nueva temporada, ¿verdad? Sí, comenzamos una nueva temporada. Y hoy te quiero llevar, para comenzar esta nueva temporada, sí, hoy te quiero llevar a Huelva capital. Venga, vámonos. Quiero llevar al edificio del Banco de España, porque en el número 7 de la Plaza de las Monjas se levanta un edificio que durante décadas de autoridad, puesto que era la sucursal en la capital onubense del Banco de España. Desde su cierre en el año 2004, el inmueble, que hay que recordar que es obra del arquitecto José Yarnoz Larroza, permanece cerrado y sin un uso definitivo. Posiblemente sea el futuro Museo de Bellas Artes de Huelva, pero de momento no hay nada definido y entre los vecinos se genera sentimientos encontrados que van desde la nostalgia de los más mayores por ver aquel edificio que antaño tuvo un gran uso y que hoy prácticamente está olvidado, hasta la frustración de los que pasan por allá y ven que prácticamente está abandonado. Fue construido entre los años 1935 y 1938 y el edificio no comenzó a funcionar hasta 1941. Todo ello debido al parón impuesto por la Guerra Civil. La fachada monumental de estilo académico fue diseñada para transmitir seguridad en tiempos que, como os podréis imaginar, eran de absoluta incertidumbre. Durante años allí se custodiaron fondos, se tramitaron operaciones con la peseta y más tarde con la llegada del euro, hasta que las reformas del sistema bancario obligaron a su clausura junto a otras sucursales provinciales. Era un sitio importante. Entrar al Banco de España imponía respeto. Incluso aunque solo fuera de gestión rutinaria, era un sitio que imponía respeto, y así lo comentaba María, que era una antigua trabajadora de una gestoría cercana. Ella decía que recuerda el eco de los tacones sobre el mármol, las lámparas altas y una sensación de estar en un sitio importante. Pero más allá de la historia, el cierre supuso no solo la pérdida de esta actividad en la zona, sino también un vacío en una de las plazas más transitadas que tiene la capital onubense. Y desde entonces el inmueble permanece con las puertas cerradas, sin que se concrete un proyecto que lo devuelva a la vida urbana. Un señor comerciante de la zona me decía que él lleva su kiosco desde hace 30 años en ese mismo punto y siempre veía entrar y salir a gente con carpetas, funcionarios del banco, clientes, pero ahora lo que tenemos es un edificio enorme, cerrado y cada vez más deteriorado. Y es una pena porque es un espacio que se podría aprovechar con un fin cultural o administrativo. Pero también son los vecinos los que hablan de la sensación de inseguridad, ya que por la noche todo se ve oscuro y solitario y parece que el edificio está triste. Nos decía Lucía Medina, que es una estudiante universitaria, cuando cruza por aquella plaza que lo hace a diario. En una ciudad que necesita espacios de encuentro, resulta doloroso, decía, ver un lugar
tan emblemático cerrado a cal y canto. Y los más veteranos incluso recuerdan con precisión lo que significaba el Banco de España para la vida diaria. Era ahí donde se hacían gestiones con billetes deteriorados, con monedas defectuosas, algo que hoy parece de otro siglo. Y también algunos empleados jubilados que en este recuerdo histórico que estamos haciendo comentaban cómo en sus bóvedas y cámaras acorazadas se escuchaba ese resonar de las puertas blindadas y era un edificio frío en invierno, pero que tenía un aire solemne que te hacía sentir como si allí hubiera algo importante, que es algo que coinciden muchas de las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar. Pero hay testimonios que ya entroncan en lo inexplicable y que resultan irrebatibles. Tras una ardua labor de investigación y localización de testigos, pude hablar con un vigilante nocturno y él me decía que cuando cerraron el banco, él hacía turnos de vigilancia en el interior. Había noches en las que escuchaba ruidos metálicos, como si alguien manipulara las cajas de seguridad, bajaba a la cámara acostada y no había nada, y siempre pensó que eran las tuberías, que eran viejas, y el eco del edificio vacío, pero lo inquietante, cuenta Francisco, antiguo guardia de seguridad, es que en ocasiones escuchaban pisadas que no venían de ningún sitio, que no pertenecían a nadie. Otro vigilante, Antonio, al principio me comentaba que allí había guardia, pero no había actividad. Es decir, el edificio después de cerrar se mantuvo con una vigilancia, pero no había ya uso del mismo. Y él una noche escuchó un portazo que le hacía indicar que no estaba solo. Y fue a ver qué pasaba. No podía haber nadie en el edificio y cuando fue a ver se apagó la luz del pasillo. Y delante de él vio salir de la puerta de la izquierda, tal y como estaba en su posición, una silueta de un hombre. Era una silueta alta, con olor a tabaco negro, muy fuerte. Y entonces este hombre, creyéndose que podía ser cualquier intruso, cualquier delincuente y siendo vigilante, se abalanzó sobre él. La sorpresa, que se estrelló contra el suelo. No había nadie. No estaba esa persona sobre la que había saltado. Y una voz entonces resonó en aquel pasillo frío que decía, fuera de aquí. Y entonces se encendió la luz en ese momento y lo más escalofriante, no había nadie. Una vecina de la plaza, Dolores Martín, asegura que cuando el edificio cerró y se apagaron las luces por primera vez, al pasar por la puerta por la noche escuchó un murmullo como de alguien moviéndose. Entonces se retiró un poco, miró lo que es la fachada del edificio y vio cómo las luces se encendían solas. Se veían como sombras pasar por la ventana y los vecinos sabían que allí no había nadie y que por la noche ya en esa época habían dejado de estar los vigilantes. Y ella me decía que puede sonar raro, pero que aún hoy día se pone nerviosa al cruzar por delante de este mismo edificio. En 2025, me comentaba Luis, un antiguo funcionario, entré al edificio acompañado por un técnico que revisaba las instalaciones. Amigo mío, me decía él. Me impresionó que había un par de relojes detenidos a la misma hora, las 12:04. Nos quedamos en silencio porque parecía una señal que el tiempo se había quedado congelado allí con el cierre. Se decía en los bares de la plaza que cuando lo cerraron dejaron las cosas en la bóveda que nunca nadie reclamó. Y algunos hablaban, me decía este señor, de lingotes, otros de documentos secretos, incluso nunca se ha aclarado si aquello era real o no. Y yo, desde mi perspectiva, y junto a Manuel Domínguez, un vecino también, lo calificamos como de un rumor infundado, puesto que allí nadie va a dejar ni lingotes, ni monedas, ni dinero, ni mucho menos. Bonitos son los bancos. Con el paso del tiempo, seguían llegando testimonios, como por ejemplo el de una amiga, el de Isabel,
que ella me comentaba que en cierta ocasión la llamaron para entrar en el edificio, había que hacer una inspección, tengo que omitir de qué en este caso, pero ella entró sola, le abrieron la puerta, la persona que le abrió la puerta se quedó fuera, simplemente le dijo que él no quería entrar y ella pues decide entrar sola. Se movió por las distintas estancias y me comentaba que tuvo la impresión de estar siendo acompañada, como si alguien la vigilara, que pese a ser verano había subidas y bajadas fortísimas de temperatura que no podía explicar satisfactoriamente y que incluso cuando estuvo con los registros la puerta se le cerró sola o incluso hubo una puerta que también se abrió sola. Ella se precipitó y dijo, ¿será este señor que me ha acompañado a abrirme que ha abierto la puerta? Lo sorprendente, que la puerta nadie la había abierto y ella jura y perjura que vio como el pomo de aquella puerta giraba como si unas manos invisibles la estuvieran, en este caso, abriendo. Una vez, Carmen Pérez, una fotógrafa aficionada, me comentaba que vio un grupo enorme de palomas que salían bandadas desde el tejado del edificio, que parecía que el banco tenía nuevos inquilinos. Y desde entonces ella dice que el Banco de España pertenece a las palomas. En una de las ventanas del segundo piso siempre parece haber un reflejo de luz, incluso de noche. Ella, también junto a un taxista onubense, Juan Carlos, me decían que no saben si es el cristal o algún foco del alumbrado público, pero que es que muchos vecinos se han detenido en esa curiosidad. Solamente la vamos a tildar de curiosidad. Y desde hace casi 2 décadas, diferentes administraciones han planteado alternativas para el uso del inmueble, sin que ninguna se haya materializado. Se ha hablado de convertirlo en sede cultural, museo, archivo, centro institucional, pero las conversaciones se han ido diluyendo con el tiempo. Y mientras tanto, el edificio permanece como un testigo mudo de la transformación urbana de Huelva, de sus muros de piedra y ventanas cerradas que contrastan con la vitalidad de la Plaza de las Monjas, donde comercios, cafeterías, bares y peatones conviven cada día bajo la sombra de un edificio dormido y tal vez encantado. El antiguo Banco de España en Huelva, entre la nostalgia y la incertidumbre, que aguarda una segunda vida, pero también es cierto que aguarda algo más importante, que es que alguien se anime a descubrir los muchos misterios que su interior aguarda. Y no nos detenemos porque seguimos caminando por la Huelva paranormal y lo seguimos haciendo, seguimos caminando por esa Huelva paranormal para detenernos nuevamente en un hospital. Los hospitales, que son lugares en los que habitualmente habita el misterio, en los que habitualmente, y yo no soy muy dado a enfatizar sobre ello, porque entiendo que hay personas que están hospitalizadas y que desde luego lo que menos quieren o lo que menos les llama es que alguien pueda hablar precisamente de fantasmas en el interior de estos edificios, pero hay uno de ellos, en concreto el Juan Ramón Jiménez, que es un hospital que sabemos que ocurren muchos hechos extraños. Es uno de los referentes de la provincia de Huelva. Por sus pasillos circulan a diario cientos de pacientes, familiares, profesionales, que suman miles de personas. Sin embargo, cuando cae la noche, cuando las luces se atenúan, cuando se amplifican los sentidos, muchos trabajadores coinciden en indicar en que el ambiente del centro cambia. Relatos de pasos en pasillos vacíos, puertas que se abren solas o presencias inexplicables que forman parte de un amplio elenco de testimonios que han ido creciendo con los años, aunque oficialmente nada ha sido reconocido. Los testimonios de médicos, de enfermeras, de celadores, de pacientes, mantienen viva la sensación de que algo extraño sucede en el hospital. Las guardias nocturnas en cualquier hospital pueden ser agotadoras.
por el trabajo y las vivencias. El silencio interrumpido solo por los pitidos de máquinas genera un ambiente denso. En el Juan Ramón Jiménez, varios trabajadores aseguran que esa atmósfera va más allá del cansancio o la sugestión. De esa forma, me decía uno de estos trabajadores, una enfermera con años de experiencia en el centro, que una madrugada estaba revisando una sala de hospitalización y escuchó pasos tras ella. Se giró pensando que era un compañero, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Y sin embargo, ella había escuchado perfectamente esas pisadas de nadie que parecían estar, de alguna forma, llegando hasta su posición, y sin embargo, tras ella estaba la nada. O un celador, que recuerda un episodio similar en la zona de urgencia. Él me decía que vio como una puerta se abría lentamente, como si alguien empujara desde el centro. Fue a comprobar y la sala estaba vacía. Lo curioso, que no había corriente de aire ni nada que lo justificara. Estos relatos así se acumulan. Relatos así van haciéndose cada día más y más intrigantes y te dejan, desde luego, con el cuerpo cortado y la sensación de que algo ocurre en el interior de este edificio, de este hospital de Juan Ramón Jiménez. Un lugar que además es tremendamente activo y también lo paranormal se manifiesta en él de una manera que es absolutamente impresionante. Pero los testimonios siguen y de esa forma nos vamos a encontrar que hay nuevas personas que lo han visto, nuevas personas que han sentido esos mismos fenómenos extraños que de alguna manera tan intrigantes es para ellos que incluso han llegado a hablarlo dentro de lo que son las mismas guardias. Relatos que se repiten con mucha frecuencia en las conversaciones en el personal, y lo inquietante, según explican, es que se produce en zonas donde no debería haber movimiento a esas horas. Incluso se habla de una mujer de blanco. Está el testimonio de una paciente y ella comentaba que no cree en historias paranormales o extrañas. Es una mujer que estuvo ingresada en planta y asegura haber vivido uno de los episodios más desconcertantes que recuerda. Ella me decía que eran las 3 de la madrugada y no podía dormir. Vio entrar a una mujer vestida de blanco, pensó que era una enfermera, se paró junto a la cama, la miró fijamente y después salió. Y al día siguiente, ella preguntó que quién había estado de guardia. Y le respondieron quién, y ella preguntó que quién había pasado por su habitación. Y le dijeron que nadie había pasado por su habitación en el momento que ella estaba indicando. Sin embargo, ella nuevamente afirmaba que por su habitación había pasado alguien y que ese alguien, pues evidentemente, debía de saber muy bien lo que hacía, porque, entre otras cosas, esa misma enfermera, por llamarlo de alguna forma, había tenido unos rasgos totalmente definidos y ella, si la viera, la podía incluso identificar, que es lo que dijo esta paciente. Su testimonio viene a coincidir con otros que describen una figura similar en los pasillos. Algunos trabajadores incluso han apodado a esa presencia como la Dama Blanca, que se trata de un personaje que ya forma parte de las historias del hospital y sobre todo de aquellos que la han visto. Otro de los fenómenos que más se repiten es el de las voces en salas vacías en ese momento. Un médico recuerda claramente una noche en la que escuchó conversaciones en la zona de quirófanos. Se oía como si varias personas hablaran bajo, casi en susurros, y pensó que eran compañeros preparando algo. Pero cuando él entró, allí no había nadie. Se quedó paralizado porque el silencio fue absoluto de repente. En lo que se llama, en investigación paranormal, silencio cero. Es decir, momentos en los que nada se escucha, ni siquiera sonidos que son habituales. Es decir, los sonidos de la noche, el mismo pitar de las máquinas, la misma acción
de un hospital, la misma vida del hospital, ni siquiera se escuchaba. Era como si hubieran privado del sentido de la audición a esta persona. Se oía, sin embargo, esas voces que él afirma que venían de quirófano y que, sin embargo, no parecían tampoco provenir de nadie o de nada en particular, puesto que en ese momento allí no quedaba nadie, allí no había nadie. Él incluso llegó a preguntar a otras personas: oye, ¿habéis escuchado algo en la zona de quirófano? Todos callaron y él comenzó a relatar su experiencia, y fue cuando los compañeros empezaron también a decir que ellos habían también sentido y vivido cosas extrañas, que habían vivido hechos extraños, hecho que aún le inquietó más. Es curioso también porque debido a todo ello, incluso a mí me invitaron a estar en aquel sitio. Me dijeron: oye, vente, que quizás nos interese una opinión experta sobre lo que está ocurriendo aquí. Y yo simplemente, pues dije que necesitaba cuando menos una autorización. Pero, bueno, me dijeron que las gerencias del centro casi que no iban a dármela, y que con la connivencia del personal, que yo, me quedara por allí, que diera una vuelta, que pusiera mis aparatitos en funcionamiento, a ver si podía un poco establecer qué pasaba o qué no pasaba precisamente en este sitio. Temeroso, porque me gusta siempre tener la autorización de las personas, di una vuelta por el centro, y uno de los celadores me comentaba que los ascensores también han sido protagonistas de esos encuentros extraños. Una noche, decía, subía con material y el ascensor se paró en la tercera planta. Se abrió y no había nadie. Permaneció allí unos segundos antes de cerrarse, sintió en ese momento un tremendo escalofrío y el ascensor salió para otra planta como si alguien lo hubiera llamado, pero nadie había llamado a ese ascensor. También yo tuve la oportunidad de experimentar subidas y bajadas de temperatura muy abruptas, la verdad. He de decir que a mí me chocó muchísimo que hubiera bajadas, descensos de temperatura de casi 10 grados, zonas en las que nosotros a ese fenómeno lo llamamos fenómeno de termogénesis, pero que en cualquiera de los casos no es habitual. No es habitual que se sientan esas tremendas bajadas y subidos de temperatura, y así se lo hice ver, así quise reflejarlo, y quise también que las personas que estaban junto a mí pues fueran conscientes de ello, partícipes de ello. Esto, como yo le dije, esto no es normal, esto no suele ocurrir. Y ellos me comentaban que a qué se podía deber y a qué se puede deber esto, José Manuel. Yo decía, quizás puede que sea que las máquinas, yo buscando una explicación racional, estén un tanto altas, estén un poco altas. Pero me decía que siempre estaban así, que estaban al mismo nivel, y que debía de ser, en este caso, otra cosa. En otra ocasión, en otra ala, me paseaba por aquel mismo sitio y fui llamado por una persona, por un celador, que me dice: mira, hemos tenido un problema, no sé si tú nos podrás echar una mano. Dice, pero en la planta de arriba, en la segunda planta, yo estaba en ese momento en la baja, ha habido un problema en la que ha habido una chica, una persona de acá, del servicio de limpieza, que ha visto una sombra pasar por la planta alta. Y yo, pues, claro, con todo ello le dije aquello de es complicado que sucedan tantos hechos de esa forma, pero había alguien en ese momento un poco también asegurándote el que estuviera sola la persona, que no hubiera sido una sombra provocada por otra persona y todo fuera producto del miedo, la sugestión, que en muchas ocasiones juega esas malas pasadas. Me dijeron que no, que la chica estaba muy nerviosa, que por favor acudiera,
Y bueno, en ese momento yo me dirijo hacia ese punto, me encuentro efectivamente a esta persona que está tremendamente nerviosa, le pido un poco que me explique qué es lo que le ha ocurrido, y ella comienza a relatarme que bueno, que se encontraba en esa planta, que iba con destino a una de las habitaciones, y el problema fue que vio pasar ante ella a una especie de sombra, una silueta corpulenta, como de 1,80 m, 85, ella lo comparó con mi altura, dice, más o menos, podía ser un pelín más alto que tú, me decía, yo mido 1,76, es decir, 1,80, 1,85, y claro, ella no sabía decirme realmente qué había ocurrido allí, simplemente lo que con su nerviosismo decía que es que allí no había nadie. En otras ocasiones también incluso me decía que hay puertas de 2 hojas que se abren y se cierran solas. Y aunque los relatos se multiplican, no todos los trabajadores, es decir, que creen en ellos. Unos creen que puede ser cansancio, sugestión, estrés, propios del ambiente también del hospital, pero sí es verdad que me decía un auxiliar de enfermería que cuando entró a trabajar en el centro ya se hablaba de cosas raras en el hospital. Que los nuevos se ríen porque creen que es para meterle miedo, pero cuando viven alguna experiencia es cuando ya no lo saben explicar. Situaciones de estrés como las que se viven en los hospitales, el cerebro es más propenso a interpretar estímulos ambiguos como fenómenos paranormales. El cansancio, la iluminación tenue, el recuerdo de relatos de este tipo pueden influir, pero evidentemente no hacen que tengas una visión de una persona que se pasea ante ti o una puerta que se abre y se cierra sola de forma antinatural. La dirección del hospital nunca se ha pronunciado sobre estas historias, pero sí es verdad que a día de hoy, en cada nuevo turno, con cada nuevo paciente, el misterio se sigue manifestando entre luces, pasos invisibles y voces imposibles en los pasillos del Hospital Juan Ramón Jiménez, que parece guardar todavía secretos que esperan ser descubiertos. Yo siempre he pensado, José Manuel, que los profesionales de la sanidad seguro que tienen mucho que contar, incluido los médicos que además algunos de gran prestigio hablan de situaciones que no pueden explicar, ¿verdad? Claro, porque yo tengo un amigo, en alguna ocasión lo he comentado, Antonio Petit Gancedo, médico, y él me decía que es más fácil ver algo extraño que una sugestión. Es decir, él además me lo dice así. Me lo decía claramente, José Manuel, es más fácil verlo que imaginártelo o tener una sugestión. Y yo con eso me quedo. La verdad es que hay quien dice, bueno, pero es que eso puede ser una opinión cejada, ¿no? No sé, es que cuando uno se ve en esa situación, siempre que de alguna forma estamos con ellos, se piensa que es la persona que se lo ha imaginado, que lo ha inventado, pero que en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos es que la vivencia como tal es real y como tal la tenemos que entender. Otra cosa es la credibilidad o no que nos merezca, pero el hecho objetivo es ese. Claro. Bueno, José Manuel, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde podemos verte o escucharte? Pues me podéis escuchar como siempre en Voces del Misterio, en Radio Betis, sí. Y me podéis escuchar en Canal Sur, por supuesto, por las noches, los viernes y los sábados, donde ahí me van a ver, y en televisión me pueden ver en 7 Televisión, en Andalucía Paranormal, sí, que es a nivel autonómico, evento de Andalucía, donde vamos mucho para Huelva, o sea, que oye, que es importante, y a nivel referencial de Huelva, en Huelva Información, que es donde escribo. Sí. Pues, ¿y dónde pueden seguirte? En las redes sociales. Si alguien te quiere contar su historia, ¿qué tiene que hacer? Pues si alguien me quiere contar su historia, ideal que me escriba a un correo que es contacto@josemanuelgarciabautista.net. Es decir, lo voy a repetir, contacto@josemanuelgarciabautista.net. Es muy sencillito, si no a través de redes sociales, que no hay problema. Claro. Se pueden poner en contacto conmigo a través de por ejemplo, todo lo que es las redes sociales,
que tienen el contacto, el tema de los mensajes, que no hay problema, o también a través de Twitter, que es jmgbautista, @jmgbautista, bueno, hoy se llama X, pero en fin, y que no hay problema, que yo estaría encantado. Además, eres una persona que se puede llegar muy, muy fácilmente y que contestas, eso segurísimo. José Manuel, muchísimas gracias, un placer volverte a escuchar la próxima semana más. Pues compañera, la próxima semana ya, y estoy seguro de que incluso con historias que te van a sorprender aún más. Vale, pues deseando escucharte. Un beso muy grande, gracias. Un beso, gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.